Ok, vamos a entrarle a un tema que, la verdad, le quita el sueño a muchísima gente. La pensión del IMSS. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que todo el esfuerzo de una vida de trabajo de verdad se vea reflejado en una pensión como debe ser? Bueno, pues justo para eso estamos aquí. Este es el plan, la guía definitiva para blindar ese futuro. Porque hay que decirlo, las reglas del juego ya cambiaron y ahora son mucho más estrictas. A ver, hagamos una pausa y pensemos en esta escena. Imaginen nada más, décadas de trabajo, de levantarse temprano, de aportar, para que al final, el día que debería ser de pura celebración, uno llegue a la ventanilla del IMSS y se encuentre con un muro. Un simple no procede. ¿Y todo por qué? Por un papel, por un dato que no checa, por un detallito técnico que nadie se molestó en explicar. Es simplemente devastador. Así que para que eso no pase, aquí está nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué el trabajo de toda una vida ahora está en riesgo. Después, nos clavamos en los 3 errores más comunes que frenan las pensiones. Veremos la historia de Ernesto para que todo quede súper claro. Y al final, lo más importante, un plan de acción paso a pasito. Vamos a cambiar esa preocupación por conocimiento y acción. Empecemos, pues. Lo primerito es entender que las cosas ya no son como antes. El proceso para pensionarse cambió y cambió de raíz. Esta es la nueva realidad. Miren, antes uno juntaba sus papelitos y los iba a entregar. Hoy, no. Hoy solicitar la pensión es básicamente someterse a una auditoría final. Así hay que verlo. El sistema sí, se modernizó, tiene computadoras y todo, pero eso también lo hizo increíblemente más estricto. Es literal un examen final a toda una carrera laboral. Y a todo esto, ¿qué es esa famosa auditoría final? Pues muy sencillo. El sistema del IMSS agarra todos nuestros datos y, de forma automática, los cruza con los de la Afore, con los del Registro Nacional de Población, o sea, el RENAPO, y, claro, con el SAT. Hoy todo está conectado. Y cualquier cosita, cualquier dato que no cuadra a la perfección, prende todas las alarmas. Ahora, aquí viene lo bueno. Después de ver muchísimos casos, uno se da cuenta de que hay un patrón. La gran mayoría de los rechazos y retrasos se deben a 3 errores muy específicos. Y lo mejor de todo es que son 100% evitables. Aquí están los 3 grandes problemas. Primero, que los datos personales no coincidan. Segundo, la famosa simulación laboral. Y tercero, un mal cálculo de las semanas cotizadas y de los derechos. Vamos a desmenuzar cada uno. El error número 1, el clásico de clásicos, la inconsistencia en los datos. Miren, para una computadora, que no piensa ni adivina, los nombres en estas 2 columnas no son la misma persona. Punto. Para el sistema, Ma de Los Ángeles y María de Los Ángeles son 2 individuos distintos. Una simple abreviatura, una inicial, un apellido mal escrito y listo. El trámite se congela por completo hasta que se aclare el relajo. Ok, segundo punto clave. Entender cuántas semanas se necesitan. Para las de la ley del 73, la meta es clara y no cambia. 500 semanas. Pero ojo, para los que entraron después, con la ley del 97, la cosa es muy diferente. El número de semanas que se piden va aumentando cada año. No es una meta fija. Si uno llega con las semanas que pedían el año pasado, pues ya llegó tarde. Y hablando de la ley 73, hay un concepto que es oro molido, la conservación de derechos. Hay que imaginarlo como un cronómetro invisible. Es una ventana de tiempo, un periodo de gracia que empieza a correr justo el día en que uno deja de cotizar. Tic-toc, tic-toc. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo. Si una persona trabajó, digamos, 20 años, esos son como 1040 semanas. Su ventana de tiempo o su conservación de derechos es la cuarta parte de eso, 260 semanas, o sea, 5 años. Si esa persona deja pasar más de 5 años sin volver a cotizar, esa ventana se cierra y sus derechos, por así decirlo, se quedan congelados. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en la vida real. Les presento la historia de don Ernesto. Es un caso ficticio, sí, pero está construido con los errores más comunes y, francamente, más trágicos que vemos todos los días. La gran lección del caso de Ernesto es el peligro de dar las cosas por sentadas, de asumir que todo está en orden. Su primer error, y el más grande, fue la confianza ciega. En 40 años de trabajo, nunca, pero nunca se le ocurrió pedir su reporte de semanas cotizadas. Él simplemente asumió que el sistema lo estaba haciendo todo bien. Miren nomás cómo se fue complicando todo. A los 60, cuando empieza el trámite, sorpresa. Errores en su CURP y un número de seguro social duplicado. Eso le costó 8 meses de retraso.
Desesperado, a los 61, alguien le recomienda simular un trabajo con un sueldazo para mejorar la pensión. ¿Qué pasó? El IMSS se dio cuenta y le invalidó todo ese año, 52 semanas a la basura. Y ahí vino el golpe de gracia. Para cuando resolvió todo, ya tenía 62, y no se había dado cuenta de que su ventana de conservación de derechos de 5 años ya se había cerrado un año atrás. El resultado final, pensión denegada. La historia de Ernesto es dura, es una advertencia. Pero ahora pasemos a la solución. Basta de hablar del problema, vamos a construir la salida. Aquí está el plan preventivo paso por paso para que a nadie le pase lo de Ernesto. Y la clave de todo el asunto está aquí, en este cambio de chip. Hay que dejar de ser un espectador pasivo de nuestro propio futuro y convertirnos en el auditor activo. Es como hacer una auditoría interna, en casa, con calma, para llegar blindados a la auditoría final que nos va a hacer el IMSS. Y este es el plan de 5 pasos. Súper lógico, súper claro. 1. Auditar la identidad. 2. Verificar el estatus laboral. 3. Analizar a fondo las semanas cotizadas. 4. Asegurar que el expediente del Afore esté perfecto. Y 5. Calcular y conocer exactamente nuestra ventana de derechos. Vámonos con el paso 1, auditar la identidad. La tarea es súper concreta. Hay que conseguir físicamente estos 4 documentos: el acta de nacimiento, la CURP recién impresa, el documento del número de seguro social y la credencial para votar vigente. El chiste es ponerlos todos juntos sobre la mesa y compararlos letra por letra. El nombre completo tiene que ser un reflejo exacto en los 4. Ni una coma de más, ni una abreviatura, nada. Perfecto. Ahora, los pasos 2 y 3 se hacen con una sola herramienta: el reporte de semanas cotizadas del IMSS. Se descarga de Internet. Lo primero es buscar que el estatus laboral actual diga baja, si no se está trabajando, claro. Y luego empieza el trabajo de detective: revisar la historia laboral, año por año, patrón por patrón, buscando huecos, salarios extraños, cualquier cosa que no cuadre. Ok, ya casi terminamos. Ya vimos los riesgos, ya vimos el plan de acción, pero para tener éxito en esto se necesita algo más que seguir pasos. Se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Es importantísimo que esta idea quede grabada. La pensión no es un regalo del gobierno. No es un favor que se esté pidiendo con la cabeza agachada. Es un derecho que ya nos ganamos. Es el fruto financiero de miles y miles de días de trabajo. Se va a reclamar algo que ya es nuestro, por derecho. Y si algo nos vamos a llevar de toda esta charla, que sea esto. El sistema del IMSS no es necesariamente malo, pero sí es muy, muy estricto y se basa en reglas. El verdadero peligro no son las reglas, es llegar al final del camino sin conocerlas. La preparación, saber a qué nos enfrentamos, esa es la mejor defensa. Así que cerramos con esta pregunta, para que cada quien se la lleve de tarea. ¿Estamos listos para ser los auditores de nuestro propio futuro? Porque de eso se trata, de tomar las riendas, de no dejarlo a la suerte. La tranquilidad del mañana, literal, se construye con las acciones que tomemos hoy.